Hola, buenos días, chicos. Bien, y si están presentes, ¿por qué no me contestan el saludo? Les dije buenos días, chicos. ¿Nos sirven sus audios? El tuyo sí, Noemí, gracias. Ok, vamos a iniciar entonces la clase. Ya tenemos, como lo he dicho algunas veces, quórum, ya tenemos el número de participantes adecuado. Bien, el día de ayer quedamos que iban a hacer sus ejercicios en la plataforma de la materia de Leoye. Les dije que también tenían que ir haciendo las otras guías o ejercicios o tareas, como le quieran llamar. Y ya en la noche les dije que ya estaban las de recursos humanos. Por supuesto, no esperaba que a esas horas las contestaran, pero pues sí se las quise mandar de una vez por si alguien tenía tiempo y quería empezar con eso, ¿no? Si no, bueno, pues ya o se va a quedar hoy como tarea para que comiencen. Y lo mismo va a suceder con el caso de administración. Es decir, administración y recursos humanos, esas guías se quedan hoy de tarea. Y lo que se quedó ayer, pues son los ejercicios de errores al hablar en público y los tipos de comunicación. Pero pues me di cuenta que en realidad solo 4 o 5 personas los hicieron. Los hicieron Karen, muy bien Karen, Xochitl, muy bien, tuvieron muy buena puntuación, Esmeralda también, Alexis, Alexis, muy bien, y Jacqueline, excelente, tuvieron muy buena puntuación. Como dice el título de la actividad, pues es la guía, así es que yo esperaría que ustedes repasen esto para que pues tengan buena calificación en su examen. En los otros ejercicios, los ejercicios de comunicación oral, tipos de comunicación oral, que fue el primero, Karen, Xochitl, muy buena puntuación. Esmeralda, pues ahí aceptable. Naomi, no te fue muy bien. Lisbeth, no sé si ya está. Jacqueline, también no te fue muy bien. A ver, platíquenme, Noemí y Jacqueline, ¿qué sucedió ahí? Me imagino que fue el primer ejercicio. A ver, platíquenme su experiencia. ¿Por qué piensan ustedes que no les fue tan bien como en el segundo? El segundo veo que ya les fue bien.
A ver, Naomi, ¿tú qué me puedes decir? No sé, como que me confundí, ¿no? Se corta tu audio, Naomi, no escuché nada. No, se entrecorta. Jacqueline, me escribiste que no pude revisar ninguna guía. ¿Cómo que no pudiste revisar ninguna guía? Si aquí tengo que sí hiciste la de tipos de comunicación. A ver, O lo sea, que sí las hicieron, hice, ¿mandé? sí las hice, pero no pude revisar las respuestas en Ah, ninguna de ¿no las dos. pudiste revisar las respuestas? No, no pude, ¿Por qué? porque me puso algo de seleccionar y le puse revisar las preguntas seleccionadas y me aparecía lo mismo que había contestado. Qué raro. Vuelve a entrar otra vez, a ver si puedes hacerlo. ¿Le diste clic o marcaste los cuadritos azules? En guardar y continuar. Ajá, era guardar y revisar. Porque tenías que haberle hecho clic a los dos. Ah, nada más le Guardar hice y clic revisar. al de azul. Porque si no le diste en revisar, pues por eso no pudiste. Pero creo que sí lo puedes hacer. Bueno, no te puedo decir cuáles están bien o cuáles están mal porque como se mueven, son aleatorias, pero sí, ahorita estoy revisando esta, este ejercicio, esta guía, y sí son varias las que tuviste mal. Uh-huh. ¿Quieres que te lo anule para que lo vuelvas a hacer? No te afecta tu calificación. Sí, ¿Sí? sí, profesor. Claro, ahorita pues tienes una puntuación determinada, no la voy a decir en voz alta, pero esa tú la sabes. Pero también aquí hay otra Sí, cuestión, yo espero que saques mejor calificación, porque por eso la borraría, para que tengas una mejor calificación. sí, Bueno, a ver, entonces gracias. antes de que se me olvide. ¿Sí está bien? ¿Si quieres que te la quite? Sí, Ok. Y entonces, cuando la estés contestando, perdón, dale clic a las dos casillas para que te permita ver ok, hacia el final. Uh-huh. sí, Bueno, ok. Xochitl, ya me escuchas, ya vi que entraste, ya pusiste presente, ¿me escuchas? Sí. Ok. Veo que ya hiciste tus dos guías, bueno, las dos guías de expresión oral. Pudiste ver, bueno, te iba a decir que si pudiste ver tus errores, pero no tuviste errores. Muy buenos resultados obtuviste. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, Xochitl? No, pues no, todo bien. Todo bien. Ok, muy Sí, bien. gracias. No de qué. Esmeralda, ¿andas por ahí? Ah, bueno, Esmeralda, en la primera, pues ahí más o menos fue buena calificación. ¿Tuviste alguna duda al contestarlo, Esmeralda? No, maestra. De hecho, a mí también me pasó lo mismo que a Jacqueline, pero creo que
tampoco hice así como dijo de marcar Ujú. y tardar y continuar, y creo que ese fue el error. Ok. Pues revisen, en la segunda guía ya te fue muchísimo mejor, de hecho tuviste una muy buena puntuación. Igual que Xochitl, pues no te puedo preguntar si tienes dudas, porque pues todas estuvieron bien. Entonces, recuerden, es para que repasen. Y las demás personas que no han hecho estas autoevaluaciones o estas guías, pues recuerden que al menos lo de Leoye era para hoy, ¿eh? Lo que contesten hoy va a ser menos un punto porque ya es tarea, ya sería tarea extemporánea. Y pues realmente fueron muy pocos los que lo hicieron anoche. Alexis no está por ahí, ¿verdad? Ok. Brian, ¿cuándo vas a hacer las actividades? El día de hoy, entonces tienen que hacer lo de administración y lo de recursos humanos, que como les decía, los de recursos humanos ya están allí, ya están desde anoche. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna duda, me preguntan. Pero escuchen las experiencias de sus compañeras. Tienen que darle clic a los 2 recuadros que están abajo de cada pregunta para que al final puedan revisarlo. Si no le dan clic, ahorita estoy recordando que ya al final les enlistan todas las preguntas y ahí vuelve a aparecer el cuadrito. Entonces, ahí es como una segunda oportunidad para que le den clic a todos los cuadritos. Métanse y revisen a ver si lo pueden ver. Digo, los que no vieron cuáles son sus errores y sus aciertos. Y si no, pues a ver si les puedo tomar una captura de pantalla, porque yo sí puedo ver cuáles fueron sus errores y cuáles fueron sus aciertos. ¿Sale? Bueno, ok. Ya tienen las fechas de los exámenes. Ya, maestra. Ok, bueno. Entonces, pues vamos a continuar. El día de hoy vamos a iniciar ya la unidad 3. Ya terminamos todo lo que es de la unidad 1. Entonces, quiero que vayamos avanzando con lo que es la unidad 3 porque la unidad 3 sí está un poco extensa, aunque en realidad cuando vimos Leoye 1, vimos una pequeña introducción de esto que vamos a ver ahorita, pero ya de manera, pues vamos a decirlo así, más extensa. Entonces, les voy a pedir por favor que saquen su cuaderno de Leoye, dejen una página para la portada de esta tercera unidad que, como ya vieron en la pantalla, se llama textos literarios. Acuérdense que existen 3 tipos de textos: los textos científicos, los textos periodísticos y los textos literarios. Por su importancia, pues vamos a ir profundizando en estos temas. También quiero que recordemos que los textos literarios se van a dividir en 3 grandes géneros, que serían los géneros narrativos, los dramáticos y los géneros líricos. Un texto, para que podamos decir que es un texto literario, para poder decir que es un texto narrativo, debe de ser vamos a decirlo así, un escrito en donde exista un narrador, forzosa y obligatoriamente, dado que si no hay alguien que me lo cuente, si no hay alguien que me lo platique, entonces no podría decir que es narrativo, sería cualquier otra cosa, pero no narrativo.
Habíamos hablado de que existen diferentes tipos de narradores, pero eso seguramente lo vamos a ver la próxima clase. Ahorita lo que nos interesa pues es recordar que los textos narrativos, los géneros narrativos, a su vez se van a subdividir en dos grandes subgéneros, que serían los subgéneros mayores y los subgéneros menores. Entonces, por favor, ahorita que estén haciendo el esquema, porque lo están haciendo, ¿verdad? Ahorita que estén haciendo este esquema, pueden ponerle aquí arriba subgéneros mayores y aquí abajo subgéneros menores. Entonces, no importa si son subgéneros mayores o menores, finalmente esta característica principal de que son contados por alguien, siempre va a estar presente. Ahora bien, hay ciertas características muy propias de cada uno que van a hacer que se vayan diferenciando entre sí. Habíamos señalado que en la actualidad lo que más escriben los literatos de esta época, los artistas literarios de esta época, suelen ser los subgéneros mayores, es decir, cuento y novela. De hecho, por ejemplo, en nuestro país, no recuerdo cómo se llama esta institución, se llamaba Conaculta, pero no estoy segura si todavía se llama así. Pero que bueno, finalmente es una institución dependiente del gobierno. Tiene programas de, ¿cómo se dice? Para promocionar la cultura, el desarrollo del cuento corto. No me acuerdo cómo se les llama, pero bueno, son programas en donde se estimula a los escritores para que generen cuentos cortos. Hay cuentos cortos muy bonitos, en realidad muy interesantes, muy sencillos, obviamente por ser cortos, pero no por eso de baja calidad, sino todo lo contrario. Posteriormente vamos a tener la oportunidad de leer unos 2 o 3 cuentos cortos. Sin embargo, hay que señalar que bueno, pues el cuento ha existido desde siempre. Nosotros podemos identificar cuentos en pues todas las literaturas del mundo. Los cuentos en muchas ocasiones las personas piensan que son fantasías y no necesariamente. Hay que señalar que cualquier obra literaria, todas estas que vemos aquí y las que no están consideradas, finalmente siempre van a nacer de la idea, del pensamiento, de la imaginación del que escribe, ¿no? de su autor, que es una de las características de la literatura. La literatura es subjetiva. ¿Por qué digo que es subjetiva? Porque es desde el pensamiento, desde las emociones, desde las experiencias, desde la imaginación de quien escribe. Entonces, puede haber cuentos de ficción y puede haber cuentos realistas. Mucha gente piensa que el cuento es algo de ficción y no necesariamente. Que viene desde la imaginación del autor, sí, pero puede ser una imaginación que sea apegada a la realidad. Esa es una realidad, esa es una circunstancia. No es que para que un escrito sea cuento me hable de hadas, me hable de seres fantásticos o de lugares que nunca han existido. No. Los cuentos pueden basarse en personajes, en lugares y en situaciones 100% reales que pueden suceder.
o que de hecho tal vez sucedieron y que de alguna forma esto le generó inspiración al autor. Y de la misma forma, también, sí, por supuesto que también va a haber cuentos fantasiosos, cuentos que me hablen de lugares imaginarios, irreales, inexistentes, mundos que no existen, pero que salen pues precisamente de la imaginación del autor. Y en ese sentido, la novela también puede tener esas dos características, es decir, la novela puede estar recreada en lugares mágicos, en lugares irreales, en lugares que nunca han existido, más que en la imaginación del autor, o bien pueden ser lugares que sí existen, ¿no? Lugares que sí existen o existieron. Entonces, ¿cómo podría yo como lector saber cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Pues recordemos que es la extensión. La novela, bueno, vamos a empezar con el cuento que está aquí primero. El cuento es pequeño en todos los sentidos, repito. El cuento es pequeño en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que tiene una trama, pero esta trama no tiene derivaciones, sino que es única. Solamente se centran en los participantes principales, si no es que en el principal, y de aquí también señalo que hay un personaje principal y pocos, o a lo mejor ningún personaje secundario. A lo mejor toda la historia se centra en una sola persona. Es de corta duración. Ese es un punto importante de un cuento. Un cuento, para que se precie de ser lo que dice ser, debe de ser de corta duración. Donde está ambientado, los lugares y los tiempos también son uno. Es un lugar y es un tiempo, que es el tiempo presente. Ahora, entonces en oposición, pues vamos a tener la novela, que la novela es extensa en todos los sentidos. En primer punto, en primer caso, la historia ciertamente tiene una trama central, pero también van a subyacer ideas alternas o historias alternas. Alguna vez creo que les decía a ustedes, si estoy hablando de la vida de Juan López, pues en el cuento solamente hablo de Juan López, pero si tengo una novela, entonces seguramente puedo hablar de Juan López, de la mamá de Juan López, de la novia de Juan López, de los amigos de Juan López, y puede dedicarse un capítulo a cada uno de estos personajes, aunque secundarios, ya que el principal pues es Juan López, ¿verdad? Bien. En un cuento yo voy a hablar, decía yo, solamente de un lugar. En una novela, pues puedo decir que Juan López estuvo aquí, fue a Europa, regresó, vino al sur de América, luego se fue a África. ¿Sí me siguen? Puedo decir que está en la ciudad, que estuvo en un pueblo y que va a estar en las costas. O sea, estamos hablando de diferentes lugares. Los personajes, como ya lo dije indirectamente, bueno, pues en el cuento solamente habló de Juan López, pero en la novela, pues ya dijo, vamos a hablar de la mamá, de los hermanos, los amigos, los enemigos de Juan López. Y los tiempos también. Esta es otra característica. En el caso de las novelas, yo puedo hablar del pasado, del presente y del futuro, y en este sentido ir jugando. Puedo regresar a mi personaje al pasado o lo puedo proyectar al futuro, y puedo hacerlo pasar del futuro al pasado. Puedo jugar juegos temporales, se les llama a eso. El cuento no, el cuento se desarrolla en un presente, en un momento determinado. Entonces, aunque en muchas ocasiones pensamos que cuento es solamente si es fantasioso, pues ya nos damos cuenta, ya podemos identificar que esto no es así. Por eso les decía en alguna ocasión, creo que ustedes, pensemos en las historias de Harry Potter.
mucha gente podría pensar que son cuentos porque están hablando de hechos y sucesos fantásticos. Sin embargo, no es un cuento, por más fantasioso que sea, en cuanto a que tiene muchos personajes. Harry Potter, obviamente, como es el nombre de la novela, pues es el personaje principal, pero por mucho no es el único. Tenemos allí a sus otros dos amigos y a todos los compañeros del colegio y a sus profesores y a la gente que le ayuda, etcétera, etcétera. Entonces son muchos personajes. Si pensamos muy independientemente de que es una saga, vamos a pensar solamente en un solo libro, porque acuérdense que las películas fueron después que los libros. Primero se hicieron libros, primero fueron textos escritos. Ok, entonces vamos a pensar en la primera novela de la saga, no pensemos en todas, pero sí en la primera. Nos habla de diferentes lugares y diferentes momentos, y hay saltos en la historia de las épocas, porque inicia en un momento presente, pero en algún momento nos habla de su nacimiento, ¿no? Cuando queda huérfano. Entonces ahí vemos un salto del presente, de su presente al pasado, ¿no? Está él en diferentes lugares, que es la casa de sus tíos, y luego se va a la escuela, y de la escuela está diferentes escenas en diferentes lugares. Entonces, esto es lo que hace que esa historia sea una novela. Ahorita vamos a leer un fragmento de una novela y un pequeño cuento para que identifiquemos algunas diferencias, ¿va? Bien, ahora en cuanto a los subgéneros menores, aquí los tenemos. Los subgéneros menores hoy por hoy ya no se trabajan tanto. No quiero decir que no se trabajen, porque seguramente, bueno, el mundo es tan extenso que por ahí en el mundo puede haber escritores que estén haciendo fábulas en este momento, que estén recopilando leyendas, ¿sí? O que estén escribiendo su autobiografía, por supuesto, también. Los géneros menores son bastantes, son diversos. Ahorita yo nada más les anoté aquí 3 tipos de géneros menores, acuérdense, de los textos narrativos, en donde vamos a identificar la fábula, y que hay que diferenciarlo del cuento, porque una fábula y un cuento podrían parecer como sinónimos. Sin embargo, esto no es cierto, no son sinónimos. ¿Por qué? Porque la fábula va a tener 3 elementos diferenciales, dos elementos diferenciales. El primero es que la fábula debe de contar con una moraleja, es decir, la historia me debe dejar algún tipo de aprendizaje, y en este sentido, pues se dice que una fábula es didáctico. Didáctica quiere decir o se refiere a lo que deja algún tipo de aprendizaje, a lo que es aprendizaje. Ok, entonces, ese es el primer elemento que lo diferencia del cuento, la fábula, y el otro es que sus personajes son animales humanizados, son animales que tienen características de los seres humanos. El escritor ha proyectado esas características en algunos animales que son, pues, simbólicos. Por ejemplo, siempre hablamos de que el león es el rey de la selva, falso, además de todo es el rey de la sabana, pero bueno, algún día hablaremos de eso en ecología o en biología. Pero bueno, no, cotidianamente se dice que es el rey. Entonces, en este sentido, por eso siempre se utiliza a un león para representar a un rey. Una persona astuta, por ejemplo, pues un zorro. Los zorros son caracterizados como listos. Muchísimas culturas desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, la serpiente ha representado o ha sido un símbolo del mal. Entonces, cuando algún personaje es malévolo, es maligno, pues seguramente está representado por este tipo de animal, ¿no? Por una serpiente. Entonces, esa es la segunda característica de la fábula. Bien, tenemos las leyendas. Las leyendas son pequeñas historias que están en un contexto sobrenatural.
Una leyenda no es una historia, una leyenda es un suceso que se pretende que aconteció, pero que no es comprobable y que además también raya un poco en esta cuestión de lo mágico, de lo sobrenatural. Si no fuera así, si una historia, una leyenda, perdón, si una leyenda se pudiera comprobar, entonces pues no estaríamos hablando de una leyenda, estaríamos hablando de parte de la historia. Entonces estas características esenciales de la leyenda pues tienen que ver con que es fabuloso, el entorno es fabuloso, es algo que pues raya en lo extraordinario, ¿no? Nuestro país es muy rico en leyendas, sobre todo, bueno, cualquier parte del país. Iba a pensar en muchas leyendas de Guanajuato, pero bueno, también tenemos leyendas en Veracruz, también tenemos leyendas aquí mismo en la Ciudad de México. Curiosamente, todas estas leyendas son de épocas pasadas, son de épocas arcaicas, no hay como leyendas actuales, ¿no? O no lo sé, tal vez sea porque ahora se ha sustituido por este concepto de mito urbano, ¿no? Que no sé si esté bien utilizado, pero mucho se dice mito urbano cuando estamos hablando de algo que es como fantasioso, que pretendidamente existe, pero que realmente parece que no ha existido, está ahí entre lo real y lo imaginario. Ok. Y bueno, autobiografías, recuerden ustedes, autobiografía pues es aquello que relata mi propia historia, la historia del que lo está escribiendo, ¿sale? Hay autobiografías bastante interesantes de cualquier cantidad de personas reconocidas en muchísimos contextos, ¿sale? Pero bueno, es considerado como un género menor. Después tenemos las obras dramáticas, si bien la característica de las narrativas, ya lo dije y lo repito porque tiene que quedar muy claro, es que hay un narrador, hay alguien que me cuenta. En el caso de las obras dramáticas, no existe ese narrador, nadie me lo cuenta. Yo solita, como lectora o como espectador en una obra de teatro, me doy cuenta de cómo se van desarrollando los hechos, cómo se van entrelazando las situaciones a partir de los diálogos de los personajes. Y entonces aquí vamos a tener un elemento identificador que son diálogos. ¿Cómo se da la charla entre dos o más personas? Aunque diálogo empieza con el prefijo di, dos, bueno, di que significa dos, no necesariamente o no solamente son dos personas, pueden ser 3, 4, 5, etcétera, las que se necesiten de acuerdo a la historia. Entonces no hay un narrador. Las obras dramáticas son para ser representadas originalmente en teatro, hoy pueden ser representadas a lo mejor en una película, pero es esa característica, van a ser representadas. Y al igual que las narrativas se dividen en subgéneros mayores, también aquí sería bueno que ustedes le pusieran acá arriba, mayores, subgéneros mayores y subgéneros menores. Tragedia, drama y comedia, géneros mayores. Tragedia, drama y comedia, géneros mayores. La tragedia es una obra en donde... a ver, voy a empezar con el drama. El drama es una historia donde hay lucha entre dos fuerzas. Lo voy a decir de manera simplificada. Lucha del bien contra el mal, para que lo entendamos en términos muy sencillos. Es como una estira y afloja, ¿sí? Una estira y afloja de dos situaciones opuestas, en donde al final el personaje principal, si es listo y sabe solucionar y puede solucionar problemas, va a salir muy bien librado de esta situación. Pero
si el personaje no es listo, pues va a morir o va a perder o etcétera. Sin embargo, como estoy diciendo, la solución está en manos, está en sus manos, está en manos del sujeto, está en manos del personaje principal. No así en el caso de la tragedia, que esa va a ser entonces la gran diferencia. La tragedia también es una obra dramática, también es una lucha entre fuerzas, entre lo bueno y lo malo, pero los personajes participantes, digamos, no tienen control sobre lo que está sucediendo. Siempre habrá una fuerza externa y esta es entonces la gran diferencia. En las tragedias hay una fuerza externa que es la que se va a encargar de gobernar las situaciones que acontecen en las historias. Dependiendo de la época y dependiendo del tipo de tragedia, podemos hablar de dios o dioses, ¿sí? El dios, obviamente, dentro de la religión, las religiones cristianas, pues va a ser Jesús, sí, Jesús, exactamente, Dios, ¿no? Y dentro de las culturas diferentes, ayer hablábamos un poco sobre las culturas griegas o la cultura griega. Entonces, desde la cultura griega, por ejemplo, pues van a ser los diferentes dioses del Olimpo. Pienso, por ejemplo, se escribieron muchas obras dramáticas en Europa, específicamente en Francia, en el siglo, ¿qué? 17 y 18. En el siglo XVII y XVIII se escribieron muchas tragedias, pero aquí los europeos, los franceses ya no hablaban tanto de la intromisión de Dios dentro de la vida de los personajes, sino más bien el destino. Entonces aquí es el destino quien va a terminar con la vida de los personajes, ¿no? Podría ser. Entonces, en el drama, las personas tienen en sus manos el destino, en la tragedia no. En la tragedia está en manos de alguien externo. Generalmente alguien mágico, alguien poderoso, ¿no? Como por ejemplo les decía yo, el destino. Y por último, no me había fijado, nos quedan un minutito y medio. Por último, la comedia va a tener un tinte humorístico, esa va a ser el punto principal. También hay esta lucha interna entre el bien y el mal, pero siempre con un tono de humor, de sarcasmo, de jocosidad, de alegría, de chiste, de burla. ¿Sí? Esa es la esencia de la comedia. De hecho, por eso es ese nombre, ¿no? Comedia. Y para terminar, antes de que se acaben los minutos, se vuelven a conectar, por favor, con el mismo ID. Las obras dramáticas en sus subgéneros menores son ópera, sainete, bufonada, autosacramental, o sea, muchos, pero que finalmente tienen la misma esencia, es decir, que van a ser representadas a través de una obra teatral. Ese es el objetivo, para eso se escribieron. Por ejemplo, los autosacramentales, en Navidad siempre escuchamos de las pastorelas. Bueno, pues una pastorela es un auto sacramental que hace varios siglos ya fueron diseñadas para evangelizar a los no cristianos, ¿no? Tanto aquí en América, en la Nueva España, como hacia muchos siglos atrás en Europa, ¿no? Cuando terminó el tiempo de los romanos, de la cultura romana, los pueblos de Europa hacia el sur trataron de cristianizar a los pueblos del norte y utilizaban estos autos sacramentales, que finalmente eran historias teatrales